Hola, buenas tardes compañeras, compañeros. Bueno, vamos a estar haciendo una introducción a temas que ustedes después van a discutir en cada una de las reuniones de discusión sobre el libro. Entonces, una introducción como esta tiene el problema de adelantarse a todo lo que ustedes van a ver. Entonces voy a tocar algunos temas, insisto, desde algún ángulo para que después se pueda hacer bien la lectura de todo el libro, que no es muy largo, pero tiene mucho contenido y tiene una historia particular, ¿no? Es un trabajo que Lenin, el gran dirigente junto con Trotsky de la Revolución Rusa, escribe en medio del proceso revolucionario. Es decir, entre que cae el zar en febrero de 1917 y que los bolcheviques, como se llamaban los revolucionarios en Rusia, toman el poder en octubre de ese mismo año, en 1917, hace poquito más de un siglo, Lenin escribe este trabajo, llamado El Estado y la Revolución, que pretende clarificar sobre lo que, según su interpretación, es la teoría marxista del Estado, sobre algunos puntos centrales de la teoría marxista del Estado, es decir, de lo que habían elaborado tanto Karl Marx como Federico Engels respecto al Estado. Y trata de pensar esto como expresión también de la relación entre esta teoría y lo que había ido demostrando la lucha de clases. Y es un libro que, entonces, aparte de la peculiaridad de ser escrito al calor de un proceso revolucionario y con la finalidad de clarificar ciertas cuestiones candentes del debate político en ese proceso, que inconcluso. Es un libro sin terminar, que de hecho el último párrafo de Lenin es, bueno, no puedo terminar el capítulo que tiene que ver referido al papel de los consejos obreros, llamados soviets en ruso, en la Revolución Rusa 1905, porque me tengo que ir a hacer la revolución y bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, termina su trabajo como todos los revolucionarios querríamos terminar algo que estamos escribiendo, ¿está bien? Es más importante hacerlo que terminar el trabajo. Entonces, a pesar de ese carácter inconcluso que tiene el texto, tiene enseñanzas muy importantes, muy relevantes, que bueno, espero que ustedes se puedan apropiar, insisto, a partir de la lectura del texto de Lenin, que de ninguna manera reemplaza una charla que podemos tener, ¿está bien? Es un texto que yo recomiendo que se lo apropien leyéndolo, marcándolo, preguntándose cosas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué el texto de Lenin es importante que clarifique? Bueno, porque había una tergiversación por parte de los líderes de la socialdemocracia internacional, que es como se llamaban los grandes partidos socialistas, en particular el Partido Socialdemócrata Alemán, que era el partido más importante de la Segunda Internacional, respecto de lo que había señalado Marx en relación al Estado, ¿no? Y entonces yo voy a hacer algunas puntualizaciones y vamos a tratar de relacionarlas con por qué este libro sigue siendo actual a más de un siglo de haberse escrito. Entonces hay una primera cuestión que tiene que ver con el origen histórico del Estado. Es decir, no siempre hubo Estado en las sociedades humanas. Y no siempre hubo Estado en las sociedades humanas porque no siempre hubo sociedades divididas en clases. Para la teoría de Marx, las clases tienen un origen histórico, es decir, en las comunidades más primitivas, los pueblos cazadores y recolectores, no conocían algún grupo especial que tenía el control de la fuerza sobre otros. Eso no existía. No había una división entre ricos y pobres, los que más tenían y los que menos, aunque en las sociedades cazadoras y recolectores que eran patriarcales, dice Engels, había una forma de protoclase en la división del trabajo entre varones y mujeres, ¿no? Pero eran sociedades que por eso le ponen el nombre de comunismo primitivo, es decir, no existía la propiedad privada, nadie era propietario de las tierras, de las herramientas, sino que eran del uso común y la apropiación común de todo el grupo humano que formaba parte de esa comunidad. En un momento determinado del desarrollo histórico, fíjense ustedes, como producto de una paradoja, es decir, a partir de que el mayor dominio sobre la naturaleza permite aumentar la productividad del trabajo,
la riqueza que generan las comunidades supera sus necesidades, o por lo menos sus necesidades inmediatas. Y el resultado de esto no fue que todos se apropiaron esa mayor riqueza en común, sino que se produjo una división social interna a los grupos humanos. Es decir, esa riqueza comenzó a ser apropiada en forma desigual por unos a expensas de otros. Y justamente esta existencia de una mayor productividad del trabajo humano era una condición necesaria para que unos puedan vivir sin trabajar, apropiándose del trabajo ajeno. Es decir, en las comunidades anteriores, como lo que yo producía era apenas lo que alcanzaba para mi propia subsistencia, y muchas veces ni siquiera, y las hambrunas eran causa de moneda corriente en esas comunidades, el otro no podía vivir de mi trabajo, porque mi trabajo no alcanzaba para mantener al otro. Ahora, cuando yo produzco más de lo que necesito para alimentarme, para subsistir yo mismo, ya entonces existe la condición de posibilidad de que otro viva sin trabajar, apropiándose de mi trabajo. Y eso es lo que vimos ocurrir en la historia humana. Es decir, más allá de las especulaciones y lo que hubiese podido ocurrir, eso es lo que ocurrió. Y entonces así vemos que más o menos hace 5 o 6 mil años aproximadamente, ya encontramos sociedades en las cuales hay una división social en la cual unos viven del trabajo de otros. En general, esa forma de apropiación del trabajo ajeno se dio bajo la forma de la esclavitud. Es decir, donde un grupo de personas eran propiedad de otro grupo de personas. Y ese grupo de personas en situación de esclavitud no solo debían producir lo necesario para vivir ellos y sus familias muchas veces, sino para sostener y sustentar a quienes eran sus propietarios, a los amos. Y si ustedes observan las grandes civilizaciones de la antigüedad, con Grecia y Roma como modelo, existían por un lado quienes eran parte de los hombres libres y tenían entre sí divisiones también sociales muy importantes, patricios y plebeyos en Roma, por ejemplo, o sea, las familias oligárquicas, dueñas de las mayores tierras, de la mayor cantidad de esclavos, y quienes eran libres trabajaban la tierra pero no tenían propiedades, así esos eran los plebeyos, el pueblo. El término pueblo viene de la plebe, la plebe, los que nada tienen. Y en Grecia también había campesinos pobres, que también eran hombres libres y no estaban en relación de esclavitud, y que muchas veces sí quedaban endeudados a los que más tenían, ¿no? Entonces, gran parte de los conflictos, la lucha de clases en la antigüedad, se daba entre acreedores y deudores. Ese va a ser un elemento muy, muy presente. Pero además estaban quienes eran esclavos y estaban privados de todo derecho político. Quienes eran esclavos, por ejemplo, sembraban la mayoría de las tierras para producir el alimento que comían también los hombres libres, les construían sus viviendas, les tejían sus ropas, les forjaban sus armas. Entonces, cuando uno se pregunta por qué una parte de los griegos libres disponía de tiempo para la especulación filosófica, para el deporte, para el arte de la guerra, para el arte de la política, es en gran medida porque las tareas del trabajo físico las realizaban otros, porque no tenían que sembrar la tierra, no tenían que forjar las armas, construir sus viviendas o tejer sus ropas. Entonces, eso que lo hacían en gran medida los esclavos, liberaba a una porción de la humanidad de la actividad laboral. Tal es así que en el mundo antiguo el trabajo era absolutamente despreciado, el trabajo físico. Vean ustedes cómo el desarrollo de la palabra, la etimología, da cuenta de este desprecio. Trabajo es un derivado de un término latino, tripalium. ¿Y qué era el tripalium? Era un instrumento que se usaba primero con los bueyes, donde se ataban los bueyes para moverse, y después los esclavos. Los hombres iban moviendo eso. Entonces, trabajar era algo que hacían los bueyes y los esclavos. No era la palabra trabajo misma, se deriva de eso. Era esta la concepción que estaba en la antigua. No era la concepción, era lo que se hacía. El trabajo físico no era algo de ciudadanos. No todos hacían trabajo físico. Y era algo, insisto, despreciado. ¿Pero por qué? Porque eso estaba resuelto. Era lo que hacían los esclavos. Entonces, ¿de qué vivían los amos? ¿Cómo podían vivir, dedicarse a la filosofía, a la especulación, a la guerra, a la política, si no laburaban? Y porque los mantenían los esclavos. De allá, en las sociedades del mundo antiguo había formas políticas diversas. Es decir, había tiranías,
había monarquías con cierta legitimidad social, había aristocracias, donde había un grupo selecto, por ejemplo los patricios romanos, y había democracias en la antigüedad. El término está tomado ahí, gobierno del pueblo. Por ejemplo, se habla de la famosa Atenas de Pericles, el líder donde se consideraba, ustedes habrán escuchado, los que han entrado a la universidad o pasaron alguna vez por ahí, hablar que se dice, esto no es una democracia ateniense. Cuando alguien te quiere dar una orden y vos no obedeces, ¿qué te crees? Que estás en una democracia ateniense. ¿Qué significaba eso? Bueno, que durante un periodo, en la ciudad de Atenas, hoy llegada a la capital de Grecia, las decisiones políticas se tomaban en asambleas de la ciudad, donde todos los hombres libres eran ciudadanos. Todos los hombres libres eran ciudadanos. Es decir, idealmente, esto no siempre era así, había presiones también como en todos lados, pero todos tenían el mismo derecho. Entonces hablaba la decisión de ir a la guerra, no ir a la guerra, etc. Incluso llegaron al hecho de que quienes estaban por un año a cargo del Estado, se sorteaban. Los que estaban habilitados, algunos se les ponía una bolilla negra, ustedes van al museo en Atenas y está la bolilla negra de algunos perseguidos por el Estado, que no podían entrar al sorteo, y quienes ganaban el sorteo eran los estrategoi que iban a dirigir los asuntos del Estado por un año, supónganse, como un periodo. Creo que era efectivamente un año el periodo que se realizaba esta ceremonia. Tal es así que Platón, que era un filósofo reaccionario, ustedes saben que su libro La República es la idea de una república oligárquica, opinaba que había que terminar con un mal que tenía Grecia. Los griegos pensaban que cada actividad que uno hacía era un don que le daban los dioses. Bueno, Platón, menos había un solo don que estaba repartido entre todos, que era la política. Entonces que había un problema, que no había una especialización en el hecho de la política, sino que estaba distribuida entre todos los ciudadanos. Y es cierto, es un problema, porque entonces los campesinos pobres pesan mucho en las decisiones. No solo los ricos, sino van a la asamblea, los campesinos son más, tenemos un problema, ¿está bien? Entonces, siempre se tomó la idea de democracia de la antigüedad, se tomó por justamente esto, que a diferencia de cuando venía un rey y decidía vamos a la guerra, no vamos a la guerra, matamos a este, no matamos a este, etc., o un grupo de notables resolvía esto en contra del pueblo, en la República Ateniense, la forma legal era que los ciudadanos se reúnan y decidan. Ahora bien, en esa definición de democracia está excluido un problema, que es que justamente los esclavos no participan. Eran los excluidos de la democracia para todos, menos para los esclavos. Y ahí que los marxistas siempre hemos dicho que en Grecia existía, en la Grecia ateniense, en la República Ateniense, una democracia esclavista. Esclavista que se basaba en la esclavitud. Unos podían ser libres a partir que otros eran justamente esclavos. ¿Está bien? Entonces, ya esta primera forma de vida social, donde hay desigualdad, donde unos viven de apropiarse del trabajo ajeno, si quieren le ponemos precisión conceptual, es decir, los marxistas diferenciamos en la actividad, en el trabajo que uno realiza, entre el trabajo para la propia subsistencia, que lo llamamos trabajo necesario, y el trabajo excedente, lo que uno hace más allá de lo que necesita para subsistir. Bueno, ¿de qué se apropiaban los amos de los esclavos? Del trabajo excedente que generaban justamente los esclavos, quienes estaban en situación de esclavitud. Si el esclavo no producía lo necesario para subsistir él y su familia, sino también para que subsistan los amos que vivían justamente de apropiarse del trabajo ajeno. Y entonces, acá estamos viendo la existencia de clases sociales. Es decir, ya la sociedad no es un grupo comunitario que discute cómo sobrevive, caza, base, recolección, etc., y tiene sus ritos, sus formas tradicionales, etc., sino que un grupo vive de la explotación de otro. Y sin encontrar esa relación de explotación no entendemos nada de lo que pasa en esa sociedad. Y justamente el Estado surge como resultado de esa división social y de la existencia de clases. Porque, ¿qué es esto que llamamos el Estado? Bueno, el hecho, Engels lo definía de una forma esencial, más clara, para entender lo que tiene en común toda forma de Estado, que es una banda de hombres armados en defensa de un tipo de propiedad.
Engels decía, ¿qué es el Estado? En última, la esencia de la forma Estado. Una banda de hombres armados en defensa de algún tipo de propiedad. En el mundo antiguo, esa banda de hombres armados que defendía la propiedad esclavista. Es decir, si los esclavos se relevan, tener esclavos era legal o ilegal. Era legal, ¿está bien? Aristóteles decía, hay hombres que nacen para ser libres y hombres que nacen para ser esclavos. En el mundo hay gente que le tocó nacer para esclavo y que no quiere mandar, no quiere la libertad, y otros que, pobrecitos, tienen que cargar, tener la carga de la libertad, exacto, se naturalizaba. Entonces, justamente esa desigualdad social, esa diferencia, no se basa en que yo te digo, che, a vos te toca ser esclavo, bancátela. Sino que si vos no te gusta ser esclavo, tengo un grupo de hombres armados que te liquidan, te ponen en un tormento, te hacen castigo, etc. Todo el aparato legal de esa sociedad legalizaba la esclavitud, es decir, la explotación del esclavista respecto del amo, y sancionaba cualquier rebelión contra la esclavitud. La más famosa rebelión de la antigüedad es la rebelión de esclavos de Espartaco, que inmortalizó en el cine, que se murió hace muy poquitos días, Kirk Douglas, la famosa película de Hollywood de aquel momento, con mucha superproducción, etc. Espartaco, que la inmortalizó, o que hizo conocido al gran público, a quienes no conocían la historia, pero que es la más famosa de las rebeliones de esclavos de la antigüedad. Pero hubo multitud de rebeliones de esclavos de la antigüedad, es decir, que los mantenían a raya. Entonces el aparato de Estado de la sociedad antigua era un aparato de Estado de la sociedad esclavista, para mantener a los esclavos como tales, que obviamente no aceptaban dócilmente servir a otros o ir a morir como gladiadores en la arena del circo romano, ¿está bien? Sino que esto era forzado, obligado. Bueno, a partir de entonces, las distintas sociedades, o para decirlo en términos que hablamos los marxistas, modos de producción que ha habido en la historia, se apoyan en la dominación de clase. Es decir, de una o de otra manera, hay una clase minoritaria de propietarios que vive de la apropiación del trabajo excedente de otros. ¿Está bien? Y las distintas formas de Estado se adecúan a esas condiciones especiales, particulares, que tiene cada una de estas formas de dominación de clase. Si el Estado esclavista tenía sus peculiaridades, en la historia occidental, aparte de la sociedad esclavista, hemos visto la sociedad feudal, previa a la sociedad capitalista, es decir, donde los campesinos no eran propiedad de los señores, sino que tenían una suerte de contrato por el cual estaban obligados a trabajar la tierra del señor y a darle una parte de lo que producía la tierra. O en parte le dejaban un pedazo de tierra para que lo trabaje él, e iba otra parte de la semana a trabajar la tierra del señor. ¿Está bien? Pero ustedes ven que bajo otra forma, bajo otra relación social, se da sin embargo lo mismo. Los señores que no cultivaban la tierra, que no hacían los palacios, que no sembraban los campos, que no tejían su ropa, y tenían el tiempo libre para hacer la guerra, para vivir suntuariamente, sin embargo, subsistían porque otros hacían esto. ¿Quiénes hacían esto? Los campesinos en relación de servidumbre. ¿Está bien? Y lo hacían porque estaban convencidos, etc., porque no les quedaba otra. Porque la ley sancionaba que no lo hiciera. Y si no le entregaban una parte de su trabajo al señor o no iban a trabajar la tierra del señor, venían y le cortaban la oreja, los pies, bueno, los tormentos y suplicios que se aplicaban con un criterio claramente clasista, claramente de clase, de pertenencia social, en aquella época. Y la forma política del Estado estaba adecuada a esto, es decir, los siervos no tenían ningún derecho político, y a lo sumo lo que llegó a dar fue una forma de representación estamental. Es decir, eso fue lo máximo que dio la sociedad feudal, donde había una representación de los nobles, que decidían, a veces el rey consultaba a sus pares, había distintas doctrinas de la soberanía de los reyes, pero en general era la soberanía divina de los reyes y después se lo consideraba la expresión del pueblo. Bueno, fueron las dos teorías centrales. Estaba la representación del clero, que tenía mucha fuerza. El feudalismo se llamaba el reino universal de la cristiandad, se lo consideraba de esa forma, y gran parte de los conflictos después era entre el papado, en Europa sobre todo entre el papado y los reyes, porque ver quién tenía más poder y quién se quedaba con lo que le sacaban a los campesinos. Y
se le daba una representación a lo que se llamaba el tercer estado, los propietarios burgueses. Eso era el tercer estado, que no tenían títulos de nobleza, no pertenecían al clero, pero tenían cierto ya poder económico. O sea, cuando ya se estaba desarrollando la burguesía, aparece el tercer estado. De hecho, la idea del parlamento era la reunión de los nobles inicialmente. Era cuando los nobles se reunían a decidir qué hacían. Esto es series, películas que ustedes pueden ver, no hace falta tampoco que lo estudien enormemente, se ve, muchas veces se reúnen los nobles para decidir qué hacen. ¿Está bien? Los que tenían la fuerza decidían qué se hacía. ¿Vieron, por ejemplo, el final de Game of Thrones? Donde están discutiendo qué hacen para modernizarlo. En el final entonces, en vez de de un rey que lidere los 7 reinos, ¿está bien? Llegan y dicen hacer una asamblea de nobles que discute a quién le van a dar el reinado por ese tiempo. Y otro dice, che, si vota el pueblo, y lo mira y dice, bueno, ¿está bien? Pero es a lo que llega. Parece uno dice, no, que discuta. Me dicen, no, pero llegan a pasar de la concentración del poder sobre el rey a decir, bueno, para el rey lo eligen los nobles y ven qué hacen. Bueno. Entonces esa era la forma de representación feudal. ¿Qué tenía en común con la esclavista? Lo mismo, que el poder armado y el poder jurídico y la coacción jurídica estaba para preservar la propiedad feudal, así como en el esclavismo para preservar la propiedad esclavista. Es el fundamento central del Estado, es decir, los magistrados, lo que dice el derecho, los que aplican el derecho, los soldados, el ejército, está al servicio de defender ese tipo de propiedad, es decir, esa relación de explotación. El que está fuera de la ley, el que es castigado, es el que cuestiona esa relación de explotación. Es decir, el delincuente no es el que explota, es el que quiere quebrar esa relación de explotación. ¿Tá? Bueno, el capitalismo no es diferente. Es decir, en el capitalismo el Estado, que está mucho más desarrollado, es un Estado con mucha más amplitud de lo que eran los estados anteriores, del que necesitó el feudalismo, del que necesitaba la esclavitud, en gran medida porque tiene que sojuzgar a una clase mucho más numerosa, concentrada y poderosa, como es el proletariado, pero tiene como fundamento esto mismo, con una diferencia, que el Estado capitalista no se presenta como la emanación directa del poder de alguien, como era en la sociedad feudal, era claro, quien tenía el poder económico tenía los derechos políticos, quienes eran explotados estaban separados de todo derecho político, sino que la burguesía introduce, el derecho burgués, introduce una idea del derecho de ciudadanía. Somos todos ciudadanos del Estado. Y entonces, en tanto somos todos ciudadanos del Estado, tenemos supuestamente igualdad ante la ley. Bueno, ese hecho es lo que los marxistas denominamos la ficción jurídica del Estado. Es decir, crea una idea de que todos somos iguales, cuando en realidad la sociedad se apoya en una desigualdad brutal entre los que son propietarios de los bancos, las tierras, las fábricas, y quienes son explotados por esos propietarios de las tierras, de los bancos, de las fábricas, de las empresas. Esta desigualdad se ha incrementado brutalmente en las últimas décadas incluso. Todas las mediciones sobre el desarrollo de la sociedad capitalista muestran cómo desde el neoliberalismo en particular los ricos acrecientan su riqueza fuertemente y cae la proporción de ingresos de las clases trabajadoras en todo el mundo. Hay un reciente libro de Tomás Piketty, que no es marxista, se reunió ahora con Alberto Fernández cuando fue a Francia, el último libro, que es un choclato así de 1800 páginas, tiene todos los cuadros que muestran cómo los principales países capitalistas, los países capitalistas más ricos incluso, esta desigualdad se ha incrementado pero a niveles brutales, brutales. Entonces, el aparato de Estado en el capitalismo, ¿qué peculiaridad tiene? Que no se presenta como la expresión directa de la clase dominante. Oculta este papel de defensor de los intereses de la clase dominante. Se presenta como si fuese el Estado de todo el pueblo, el Estado que representa a todo el pueblo. Y ese es el discurso que se tiene desde el propio aparato de Estado. Es decir, el Estado es el árbitro de los conflictos, no el que preserva la explotación. Estamos hablando del fundamento central del Estado. Y démosle vuelta a esto, es decir, si la legalidad del Estado esclavista permitía la esclavitud, si la legalidad del Estado feudal permitía, reproducía, legitimaba
la dominación feudal, es decir, la relación de servidumbre de los campesinos, en el Estado capitalista se preserva la explotación del capital sobre el mundo del trabajo. Es decir, eso es lo que defiende toda constitución de todo Estado capitalista. Que explotar a la clase obrera es legal. Es legal. Y la ideología de este sistema naturaliza esto como naturalizaba la esclavitud en el mundo antiguo, como se naturalizaba la existencia de señores y siervos en el mundo feudal. ¿Está bien? Hace lo mismo, dice, bueno, sí, siempre ricos y pobres, algunos tienen más porque se esmeraron. Bueno, esto en la época de Macri estaba ligado a una ideología, a la meritocracia. Los que se esfuerzan, los que tienen talento y esfuerzo son los ricos, y los que no se han esforzado, lo lamento, han quedado en el camino. No han sido. No es que hay una relación social que permite que unos concentren la riqueza y a otros nunca les llegue nada, sino que depende de la voluntad individual. Si ustedes se esfuerzan, tienen talento, etcétera, etcétera, van a triunfar en la vida y podrán ser como Bezos, el dueño de Amazon, como Bill Gates o alguno de los nuevos millonarios. Empiezan a estudiar informática, se anotan en la universidad, después en ingeniería, desarrollan un nuevo prototipo y les irá bárbaro en la vida. O se pone una cervecería. Y hoy harán una cerveza, mañana dos, pasado otra filial, así, irán creciendo intermitentemente. ¿Está bien? Bueno, esa es la ideología que baja la burguesía, ¿no? Entonces, ¿qué defiende? Ustedes pueden ver, la sociedad capitalista tiene muchas diferencias entre sí. Las hay que producen más riqueza, las hay menos, las hay las que expresan a los países dominantes, a los que son dominados, grandes, chicas, pequeñas, pero tienen algo en común, que explotar a la clase obrera es legal, ¿está bien? Si hoy ustedes quieren tener esclavos, y dicen, che, leí en un libro que se podía tener esclavos, agarran a 10 con la fuerza, agarran un grupo de rugby que los acompañe, les dan palos, agarran gente, los ponen ahí, disculpen, discriminar a los rugbyers, progresistas, que son pocos. Entonces los agarran un grupo y dicen, y ahora los mantenemos esclavos. Se agarran, se compran una chacra, van y tienen ahí 10 tipos con rugby así custodiándolo, los tienen de esclavos, sembrándole la tierra, y alguien los descubre, va a ir TN, Crónica, te van a decir, brutales, sanguinarios, tienen esclavos en una quinta de La Plata, se encontraron ahí, ¿está bien? Para lo que antes se hubiese ocurrido en el mundo antiguo, verían pasar y no sería noticia. La forma de transmisión de noticias de la época no era, acá sería una noticia, porque en la sociedad burguesa nos da repulsa y nos gusta repulsa esta forma de la explotación que es la esclavitud, ¿está bien? Que el capitalismo trajo consigo también. O sea, está la esclavitud del mundo antiguo y está la esclavitud que trajo el capital nuevamente con la conquista de América. Ustedes saben que recién en 1865, en el país capitalista hoy dominante, Estados Unidos, se incorpora la enmienda de abolición de la esclavitud. 1865 recién. Costó una guerra civil impresionante, terrible, donde los esclavistas defendieron a muerte literalmente su propiedad esclava, los estados llamados los confederados del sur del país, y donde le costó la vida al presidente norteamericano que impulsó la enmienda de abolición de la esclavitud, Abraham Lincoln. Lo mataron. Lo mataron. Es decir, Estados Unidos tiene una larga tradición de magnicidios. Varias veces se mataron presidentes en la historia norteamericana. Bueno, Abraham Lincoln lo mataron por haber abolido la esclavitud. Y 100 años después de la abolición de la esclavitud, las relaciones de segregación racial todavía estaban firmemente arraigadas en la sociedad estadounidense. Es decir, los afroamericanos no podían subir a un colectivo y sentarse al lado de un blanco. Tenían que sentarse en la parte de atrás o ni siquiera podían subir. Un bar tipo McDonald's, como son ahora una cadena, de esas cadenas que había en Estados Unidos, se llamaban distinto, no podían entrar. O tenían a veces un lugar discriminado para afroamericanos. Estamos hablando de 1965, un año clave en la gran lucha de los derechos civiles que dieron los afroamericanos del sur y también apoyados por una parte de la juventud norte y afroamericanos del norte. Un enorme movimiento
de lucha contra la segregación racial. El gobernador del estado, de uno de los estados más racistas del sur, se negaba, se vota la ley federal y los gobernadores decían, no, acá no. Tuvieron que ir tropas federales a permitir hacer que los niños afroamericanos pudiesen estar en común con los niños blancos. 1965, que quedaba. Y todavía ustedes ven todos los índices sociales norteamericanos y son peores en los afroamericanos. Son el 11% de la población, pero más del 50% de los presos. El 11% más del 50% de los presos. Y así todo índice que miran, los más pobres, los que menos acceso tienen a todo. O sea que ese racismo social de la esclavitud se mantiene fuertemente. Se ve en algo muy claro del Estado, la acción de la policía. Es decir, la diferencia que hay entre la probabilidad que un blanco y un negro vayan presos. 3,5 veces más tiene probabilidad de ir preso un afroamericano que un blanco en los Estados Unidos. Por haber hecho lo mismo, ser igual, todo, solo el color de piel hace que tenga mucha más probabilidad de ir preso. Las estadísticas no hay prácticamente afroamericano que no lo haya parado la policía y haya sufrido en la carne propia la brutalidad policial. Entonces fíjense cómo eso se ha reproducido una y otra vez. Bueno, entonces en la sociedad burguesa, primero, la sociedad burguesa es una sociedad también dividida en clases, pero son clases sociales diferentes que las que había en el esclavismo o en el feudalismo. La burguesía, insisto, es los propietarios de los medios de producción y de cambio, los dueños de la fábrica, la tierra, los bancos, una parte muy pequeña de la población, muy pequeña de la población. ¿Y de qué viven si no trabajan? Macri no era una excepción, el presidente que más vacaciones se tomó, etcétera, etcétera. El que lo cargaban, que gastaba las reposeras, todo eso, no era una excepción. La clase burguesa en general vive así. La clase burguesa vive bien, tiene tiempo libre, va a jugar al golf, va a sacar, recorre el mundo todo el año carnaval. La pasa bien la burguesía en general. Y sin embargo, ¿cómo pueden ser ultra ricos si no laburan? Bueno, porque su riqueza no deviene de su actividad laboral, sino deviene de apropiarse del excedente que dejan los obreros. Justamente, uno de los descubrimientos teóricos clave de Marx ha sido explicar cómo es que la sociedad genera su desigualdad. Porque que hay desigualdad lo dice cualquiera. Es decir, uno tiene más, otro un poco menos, otro menos. Eso lo ve cualquiera, con una estadística del INDEC, que hay desigualdad. La cuestión es que hasta Marx no se explicaba cómo la desigualdad se generaba en el capitalismo. Como si todos son iguales ante la ley, sin embargo unos son ricos y otros son pobres. Entonces, Marx explicó que esa desigualdad en el capitalismo se genera porque los propietarios de medios de producción se quedan con parte de la riqueza social que crea el obrero, que crea el trabajador en el proceso de producción. Es decir, que todos los días que uno entra a una fábrica, trabaja 2 o 3 horas gratis para su patrón. Y su patrón, aunque no vaya nunca, se apropia de esas 2 horitas tuyas, 2 horitas tuyas, 2 horitas tuyas y acumula riqueza. ¿Está bien? Y acumula riqueza. Entonces, eso explicó Marx sobre el capitalismo y sin eso no se puede entender nada de cómo es esta sociedad. Por eso, a pesar del tiempo transcurrido, la teoría crítica de Marx sobre el modo de producción capitalista no ha sido superada. Todo el resto de las teorías que hay sobre el capitalismo que tratan de justificar que eso no puede ser más que así. ¿Está bien? Están desde los que tratan de decir, no, la riqueza se consigue por otro lado, etcétera, etcétera. Y bueno, es así, pero a lo sumo lo podemos atenuar, etcétera. Pero no pueden decir, Por ejemplo, ahora vi Cristina desde Cuba dijo, hay un capitalismo salvaje y el capitalismo chino, que es algo que dice, pero con dirección del Estado. Pero la palabra explotación a un peronista no se le cae de la boca. No se le cae. Porque considera que a lo sumo que los explotadores tienen que explotar un poquito menos. Es la única forma. Es la única forma. Pero que no es posible abolir la esclavitud. Sí. Claro, pues dicen 50% para los capitalistas, pero que son el 1%, y 50% para los otros, que son el 90%. La clase trabajadora, en sentido estricto, es más o menos 60 y pico, 70%. El resto es lo que llamamos clase media, pequeña burguesía. Es decir, ni burgueses ni proletarios, lo que están en el medio. En el medio. No son directamente explotados por el capital o levemente. Ni directamente deben sus ingresos a la explotación de la clase obrera. Pero la clase burguesa, que en Argentina no llega al 1% de la población, según las estadísticas que uno puede analizar, se tendría que dar por el 50%. Y a eso lo llaman justicia social. Es una justicia un poco rara. El 1% le damos la mitad.
Bueno, pero no se les cae la idea porque la explotación, o sea, el concepto mismo de explotación, de que el capital explota, te lo vuelve incompatible con el término justicia. Es como decirle a un esclavo que, bueno, yo voy a lograr la justicia social, en vez de 10 latigazos te dan 5. Te conseguí la justicia social. Ahora eso. Y es más o menos eso, es decir, al trabajador nunca vas a terminar con la explotación. Entonces, ¿qué defiende el Estado capitalista? Que te puedan explotar. Que sea legal explotarte en forma capitalista. No tener esclavo en un lugar de La Plata con los radios custodiándote, ¿está bien? O ponerte un traje de rey y decir lo mismo, agarrar unos radios, que los disfrazás también de señores, te ponen ahí, te dicen, no, vos sos campesino. Eso no se puede hacer legalmente. Eso no se puede hacer legalmente. Legalmente podés explotar gente en una fábrica, en una empresa, en un lugar, eso lo podés hacer legalmente, ¿está bien? Y el Estado defiende que eso se puede hacer. El poder del capital no se cuestiona en su centro. A lo sumo, por la lucha de las trabajadoras y trabajadores, limitan las condiciones de esa explotación. Por ejemplo, en la historia del capitalismo, una gran lucha fue por el límite de la jornada laboral. Es decir, de la jornada ilimitada, donde vos pasabas a veces 16 horas trabajando, 18 horas, o más, o 26 o 28 horas trabajando, y entonces la expectativa de vida de los laburantes en el origen del capitalismo era 18 años, 19, empezaban a los 8 o 9 años a laburar. Incluso usaban a veces los niños porque tenían los dedos más pequeños y les servían en la industria textil, les era favorable. Y tenían una expectativa de vida bajísima. Laburaban desde muy chiquitos y cualquier cantidad de horas. Y ese era el régimen despótico del capital. Entonces, las primeras organizaciones de trabajadores que peleaban, limitar la jornada laboral. Limitar la jornada laboral. Y de hecho, cuando Marx vivía, el primer gran límite que se establece en Inglaterra son las 10 horas. Se pone un régimen laboral que más de 10 horas no te puedo explotar. O sea, te puedo sacar trabajo excedente, todo lo que quieras, plusvalía, lo llaman los marxistas, el trabajo excedente del capitalismo. Es decir, el valor adicional que está contenido en tu salario que vos creás durante tu jornada de trabajo, eso te lo puedo sacar, pero hasta 10 horas. ¿Está bien? Es el primer límite. Bueno, todos los economistas de la época, los Milley y los expertos de esos días, sacaron pero libros enormes diciendo quieren derrumbar el sistema porque la ganancia se hace en la hora número 11. Sacaban la teoría, la ganancia se hace en la hora número 11, no puede ser. Bueno, evidentemente no era eso cierto, simplemente no querían que les regulen eso. Cuando se creó el aguinaldo, no, la ganancia viene en ese coso. Cada vez que los trabajadores tienen un derecho, todo se hunde porque efectivamente de eso depende. O sea, el capital no quiere en realidad que lo regulen. El capital quiere manos libres para hacer lo que se le cante. No quiere que vos tengas derechos laborales, condiciones, no quiere condicionamiento de la explotación. Quiere, según sus necesidades, venir, ir, llamarte, todo. Lo que en los últimos años conocemos como flexibilización laboral ha sido un avance del capital a tener muchas menos regulaciones para moverse. Y hoy tiene una ideología muy perversa porque dicen hay que adecuarse a los tiempos modernos. ¿Qué son los tiempos modernos? Los tiempos que el capital impone lo que se le canta y no se le puede poner ninguna regulación, ni siquiera parcial. Entonces las leyes que le quieren meter, y por eso la juventud trabaja mucho peor que la gente mayor, porque trabaja totalmente flexibilizada. El capital te dice, bueno, por un mes, al mes que viene si quiero te renuevo contrato o no. O tenés que venir, estás en pasantía, no tenés derecho a huelga, protesta, día por examen, nada. Vos venís y cumplís, y si no cumplís, chau, te echo cuando quiero, y no te pago indemnización. Vieron que todo el andamiaje capitalista lo que hace es querer convencer a la clase trabajadora que tiene que aceptar el dominio irrestricto del capital. Hay laburos hoy donde vos tenés que estar 24 horas con el celular esperando que te llamen. Entonces vos estás esperando que te llamen, no tenés horario de trabajo, ni siquiera. Entonces hay puesto mucho en Inglaterra y en Alemania para la juventud, por ejemplo. Ya los trabajos son a cero. Incluso en gran parte de ellos te pagan solo el tiempo que te llaman. O sea, si el capital no te necesita, no te llaman, chau. Así se labura también, bueno, en el sector rural en Argentina, en gran medida se trabaja así también. Trabajas una parte del año, otra parte no trabajás, se ha peleado, se ha conseguido a veces un poco de garantía horaria, pero siempre es muy, muy limitado. Entonces, el capital lo que quiere es, nada, es moverse libremente y que el aparato de Estado
simplemente garantice que los esclavos asalariados sigan siendo esclavos asalariados y no hagan lío. Que si hacen lío, vamos a la y cortan la Panamericana y los reprimimos. Le mandamos a Bernie, que está acá, con el progresista Kicillof, el amigo Bernie, va y desde arriba le dice a la gendarmería palo, palo y palo a los obreros, que se han rebelado. Ustedes saben que, por ejemplo, inicialmente las huelgas en los diarios salían en las páginas de policiales. Una huelga era un delito, estaba en policial. La lucha de la clase obrera logró el reconocimiento legal del derecho de huelga y constitucional, pero esto primero no era así, estaba en las páginas de policiales. Entonces el aparato de Estado, ¿qué preserva? El aparato legal, coercitivo del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, el orden burgués, es decir, la legalidad capitalista. Eso es lo que preserva el aparato estatal. Después el aparato estatal burgués es mucho más sofisticado. Tiene instituciones de todo tipo para tratar de que veamos que esto es justo y es legal, desde las instituciones escolares, la ideología que baja de todas, por múltiples instituciones, las iglesias, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, la cultura dominante, que expresa que el mundo está bien que sea así. Y entonces cuando uno dice la defensa de la ley, es la defensa de la ley que sostiene el dominio de la burguesía, siempre. Es que puede decir muchas cosas, menos que es ilegal explotar a la clase obrera. Su función es garantizar la explotación de la clase obrera. Y para eso tiene un aparato poderoso, por eso la burguesía domina. Es decir, sin ese aparato poderoso, la burguesía no dura un día en el poder. Porque es una pequeña minoría de privilegiada. Es decir, si no fuera por un aparato terrible de dominación, ¿por qué los que viven hacinados en villas y asentamientos en tantos lugares, supongamos de Gran Buenos Aires, pongámosle Moreno, y al lado hay un country, se bancan eso y unos poquitos viven en el country y otros viven hacinados ahí? Porque si no, los matan a tiro. Si los del barrio precario quieren ir y decir, che, pará, ¿por qué yo en el country? Voy yo al country. ¿Por qué vos? Y bueno, porque yo tengo la ley y el orden. Tengo la seguridad, la policía, y si no, pum, quiso usurpar mi propiedad. ¿Está bien? Es sencillo. Pero es solo por eso. ¿Por qué un trabajador acepta 8 o 16 horas en la fábrica? Porque no le queda otra, no subsiste sino en este orden social. ¿Por qué te quemás la cabeza en un call center? O aceptás Globo, Rappi, laburar pedaleando todo el día al sol con el peligro que te atropelle un auto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y no vas y tomás la fábrica del tipo. Bueno, pues te vas a bancar la represión del Estado, que legitima que él te explote. Globo y Rappi te explotan brutalmente en forma legal, cumpliendo la ley burguesa. A veces, ojo, la burguesía también acrecienta esto con ilegalidades, pero la clave sobre la cual se sustenta el sistema es que lo hace cumpliendo con las leyes del sistema. Bueno, entonces, Marx, ¿qué señalaba? Primer elemento de la teoría del Estado. O sea, el Estado expresa el carácter irreconciliable de las clases, que no hay un interés común, que no es que esto es así porque nos ponemos de acuerdo. No es que nos sentamos en una mesa, un empresario, un trabajador y nos ponemos de acuerdo para que al país le vaya bien, como dicen. No, el empresario quiere explotar a los obreros y los obreros quieren que los exploten lo menos posible y cuando tienen conciencia de clase, abolir la explotación, terminar con la explotación. Entonces este es el carácter irreconciliable. La riqueza de unos es producto de lo que los otros no tienen. Es producto de la apropiación del trabajo de la clase obrera. Eso que dice Lenin, el carácter irreconciliable de las clases, se basa entre la burguesía y el proletariado y un antagonismo fundamental basado en la explotación, que es el fundamento de la riqueza de la burguesía, de los que más tienen. Y el Estado lo mismo, expresa ese carácter y preserva la dominación burguesa. Bueno, ¿qué se deriva de esto? En primer lugar, que la clase obrera no se va a liberar convenciendo a la burguesía. Es decir, no hay posibilidad, Marx lo señalaba, pero la historia lo ha demostrado, de que esto cambie por una cuestión de convencimiento. La burguesía ha demostrado que cuando teme perder su poder, saca la democracia burguesa, que es un fusible, da golpes de Estado, dictadura militar. No tiene ningún problema. Es decir, las Fuerzas Armadas de toda sociedad preservan el orden burgués. Son educadas y armadas para proteger la propiedad capitalista. Esa es la clave de todo el aparato militar del Estado. ¿Por qué? Porque si la clase obrera estuviese armada, en 2 días se acaba el dominio burgués.
Uso un capítulo de Games of Thrones también. Estaban los esclavos que estaba liberando Khaleesi, ¿no? Entonces estaba ahí haciendo una especie de bloqueo a la ciudad de esclavos, y entonces estaba reunido un enviado de ella con los esclavos ahí y dice: ¿y cómo hacemos? Si ellos son poderosos y todo. Y entonces uno dice: ¿para que nosotros somos más? Y viene otro con unos bolsos y dice: y acá tenemos las armas. Y se acabaron los esclavistas. Al día siguiente no quedó un esclavo más. Chao, listo. O sea, porque el aparato de represión era inferior a la capacidad de fuerza que había desde el otro lado. Entonces, la historia del capitalismo nos ha enseñado dos cosas que quieren que nos olvidemos. Primero, que no hay ningún ejemplo de que la burguesía haya dejado pacíficamente el poder. No hay. Simplemente porque no hay ni en el capitalismo ni en sociedades anteriores una clase privilegiada que cede sus privilegios sin ser obligada por los explotados. No es que el rey de Francia dijo un día: che, este Rousseau está bueno. Tienen razón los enciclopedistas, la monarquía no va más, vamos a liberar a los campesinos del feudalismo. No, tuvo que venir la Revolución Francesa, la Asamblea votó, el rey chau, guillotina, listo, ¿está bien? Fue la Revolución Francesa, intervino en las masas populares días y días, y lo que parecía que nunca iba a acabarse, que era la monarquía francesa, se acabó, se proclamó la República. Esas ideas locas de los republicanos, con las masas en las calles, se transformaron en ideas que no está tan mal que todos seamos iguales. Hasta días antes era imposible. ¿Cómo un noble va a deliberar en común con uno que no es noble? Jamás puede pasar esto. Bueno, millones en las calles en que lo imposible se vuelva posible. Y se volvió posible, y se acabó la monarquía. Después se restauró, después se volvió a liquidar. ¿Está bien? Pero se acabó en ese país. Los países que no tuvieron revoluciones tan profundas todavía estaban soportando a los reyes. Fíjense, los británicos tuvieron una revolución muy fuerte, pero culminó en una restauración de la burguesía y todavía tienen monarquía. Que son parásitos que viven de la población, parásitos millonarios que hacen negociaban todo tipo de estafa. Vieron que tuvieron que renunciar el príncipe heredero, Harry, y Meghan, su pareja, tuvieron que renunciar a los títulos de tanto negociado escandalete que tenían. La monarquía española, Juan Carlos tuvo que correrse, estaba metido en estafas de todo tipo, y tuvo que correrse y decir: che, pongamos un rey más joven, a ver si salvamos la monarquía por el descrédito popular que tenía. Pero países que se consideran avanzados, los Países Bajos, donde la reina es argentina, Máxima, hija de un funcionario de la dictadura militar, de Zorrigueta, no pudo ir cuando la hija se casó, entonces iba a ser princesa, no pudo ir porque el Estado holandés no permitía que funcionarios de la dictadura de Videla vayan. Holanda fue uno de los estados que más denunció la dictadura argentina. ¿Se acuerdan? En el Mundial del 78, los jugadores de Holanda, varios de ellos no quisieron recibir de la dictadura la medalla del subcampeonato. Bueno, y por esa tradición que había de denuncia muy fuerte de la dictadura argentina, no le permitieron al padre de Máxima, el secretario de Agricultura de Videla, ir al casamiento. Suecia tiene monarquía, Dinamarca tiene monarquía. Uno dice: los países avanzados de Europa, y tienen reyes, tienen parásitos que viven de los impuestos del pueblo. Todavía tienen eso. Bueno, pero ¿qué barrió con eso? La revolución. ¿Por qué España tiene rey? Porque perdió la República en la Guerra Civil. La Guerra Civil entre 1936 y 1939, había república, ganaron los monárquicos e impusieron la monarquía. Y cuando cayó la dictadura de 40 años de Francisco Franco, los republicanos capitularon y aceptaron que el Estado español tenga monarquía. Aceptaron que siga la monarquía. Claudicaron, el famoso régimen español del 78. En vez de decir: no, nunca la monarquía, aceptaron tener rey. Y un Borbón sigue reinando España. Pasó de Juan Carlos a Felipe actualmente. Bueno, entonces, digo, la monarquía y el feudalismo no se abolieron por ideas. Y el capitalismo lo mismo. No es que vos le decís a los ultra ricos: che, mirá qué desigualdad, están hundiendo el planeta, matan a la gente de hambre, los niños wichi,
mirá lo que pasa, mueren en el Mediterráneo los inmigrantes, qué sistema inhumano. Y entonces los dueños de millones y millones dicen, sí, la verdad, no va más este sistema, ¿por qué no somos igualitarios? No, preservan eso como sea. Fíjense lo que pasó el otro día en la Patagonia. Uno de los más grandes terratenientes, Joe Louis, dueño de una estancia que impide la entrada al lago escondido, simplemente querían una comitiva que denuncia esto, porque tiene resoluciones legales que dicen usted tiene que garantizar un paso al lago, el lago es de toda la población, no se puede violar las leyes. Llegó la comitiva, el tipo lo esperó con un montón de tipos con rifle, más la policía de Río Negro, no dejó entrar ni a la prefectura y los molieron a palo a los que querían entrar. Y eso es un propietario, te muestra que no ceden ni un sendero para llegar al lago escondido, los burgueses. No te ceden ni eso. Entonces defienden a diestra y siniestra sus propiedades y su riqueza, aunque ésta no tenga ninguna racionalidad desde el punto de vista de lo que van a usar en su vida. Si uno ve la fortuna que tienen los más ricos y ni en 10, 15, 20 generaciones la van a gastar, y no les importa. La cuestión es acumular, acumular y acumular. Ese es el secreto de la burguesía. Su tiempo es, su lógica moral es cuanto más acumulas o mejor, no acumulas o peor. Es decir, lo que se hace en el mundo está hecho para que yo acumule. Eso piensa un burgués. Es proteger el ámbito privado. Bueno, ellos lo consideran la protección con el recurso público. El Estado está para proteger sus derechos, de propiedad. Fíjense ustedes, cuando a los pueblos originarios les apropian las tierras los ojeros, ¿qué hace la policía? Protege a los ojeros y mata a los originarios que defienden sus tierras. Los wichis. Los wichis le han cercado las tierras y no pueden ir a lo que era su terruño habitual. Y entonces, ¿qué hacen? Lo reprimen a ellos, les hacen causas penales. Después ahora lloran lágrimas de cocodrilo porque se mueren los pibes porque no tienen acceso al agua potable. ¿Y qué hace el gobierno de Salta? Protege a los terratenientes que van en contra expulsando a los wichis, como hacen con los com en el Chaco y en Formosa, o como hacen con los mapuches en el sur. Lo mismo. Protegen la propiedad de los terratenientes. Y la propiedad del capital urbana también. Es lo mismo. Entonces, insisto, la historia mostró que jamás una clase dominante, y la burguesía no ha sido distinta, aceptó ceder sus privilegios si no es por la fuerza de los de abajo. Pero no nos mostró solo eso. Nos mostró que a veces la fuerza de los de abajo logró quebrar el aparato represivo de los estados de la clase capitalista. Es decir, que se dieron revoluciones sociales que, así como pudieron lograr abolir el feudalismo o lograr la independencia de las colonias, no fue que al rey de España lo llamaron y le dijeron, che, los criollos quieren ser iguales, mirá, Fernando VII, cuando te libere Napoleón, ya está, abdicá. No, pero fue una guerra, la guerra de la independencia latinoamericana, enorme. Nosotros decimos, ya los tenemos, como si fueran santos laicos a los líderes de la independencia y todo, pero fue una guerra de aquellas para derrotar al colonialismo español. Es decir, quien tenga la ilusión que la burguesía va a ceder porque escucha a Nicolás del Caño en el Parlamento y entonces explica y dice, me convenció, no es así. O en otro lado, no la vamos a convencer a la burguesía. Entonces, ¿qué logra modificar eso? La movilización masiva de la clase obrera. Y eso la vimos triunfar. Porque también está la otra idea. Bueno, entonces si la clase dominante está rica, si tiene el aparato, bueno, es invencible, no tengo más que rendirme. Bueno, la historia ha mostrado otra cosa. Que en ciertas ocasiones, los que nada tienen, los desheredados del capital, logran derrocar el dominio del capital. Y si antes funcionó, tiene que funcionar ahora. No hay nada que diga que si se pudo hacer en un momento, no puede ocurrir en otro. Es decir, eso es lo primero, digo metodológicamente. En este libro que ustedes están, sobre el cual estamos conversando, se escribe cuando se está desarrollando la primera gran revolución que liquida el poder del capital, la gran revolución rusa. Es decir, hace 100 años, esta tesis de Marx, esto que Marx decía que iba a pasar, ocurre. Deja de ser una hipótesis y pasa a ser algo verificado empíricamente. Es decir, las revoluciones pueden triunfar. Hay una forma de arrancarle el poder a la burguesía que es la revolución social. Y esto se ha verificado en distintas ocasiones del siglo XX, donde varios países triunfaron revoluciones, obreras y a veces campesinas, que le sacaron el poder a la burguesía y la expropiaron.
e hicieron que las tierras, los bancos y las fábricas sean propiedad colectiva. Esto hace la Revolución Rusa. O sea, no es una idea utópica que tenemos nosotros. Es parte de lo que pasó en el siglo XX, que no se puede borrar. No se puede borrar, no es invencible la burguesía. En ciertas ocasiones, yo no digo que es fácil vencerla, que es otra cosa, pero digo que no es invencible. Que en ciertas ocasiones las masas populares le pueden arrancar el poder a la clase dominante. Y para eso tiene que tener una voluntad de cambiar todo. Es decir, si no hay millones dispuestos a cambiar todo, eso no se puede hacer. Pero cuando hay millones dispuestos a cambiar todo, eso puede pasar. Y entonces, si esto es así, consideremos dos hechos más recientes para pensar cómo esto opera o cómo esto actúa. Y vamos a dos países latinoamericanos, a Bolivia y a Chile, para ligarlo a procesos que tenemos cerquita. Ustedes habrán seguido seguramente el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Que destituyó a Evo Morales y pone en el poder a Yanine Áñez, a la presidenta golpista. Bueno, ¿cómo le terminan de dar el golpe a Evo Morales? El jefe del ejército habla por televisión, que supuestamente es un subordinado del presidente de la nación, y dice: le sugiero al presidente que renuncie. Acto seguido, Evo Morales sale con García Linera a las 3 horas y dice: bueno, renunciamos para que no ataquen más a la gente del MAS, se va, sale del país, etc. El jefe de las Fuerzas Armadas, ¿está bien? ¿Qué había hecho en el tiempo previo Evo Morales? Confiar en las Fuerzas Armadas. Es decir, Evo Morales y su vicepresidente y teórico García Linera decían: el Estado boliviano es un Estado popular. Ya no responde a la oligarquía, responde ahora a los intereses populares. Los jefes del ejército boliviano juraban por el antiimperialismo, bla bla bla, los había equipado. Vieron que uno de los discursos de Evo Morales es decir: yo les di los helicópteros artillados no para bombardear al pueblo, sino para defenderse, les subí los salarios y todo. Y confiaban, como le había dado salario más alto a los militares que a los policías, que los policías se habían rebelado, pero que los militares iban a estar de su lado. Y la Fuerza Armada tenía miles de lazos con las clases dominantes y con la Fuerza Armada norteamericana igual. Entonces la ilusión de Evo Morales de que las Fuerzas Armadas se iban a mantener de su lado y no iban a favorecer a la oligarquía boliviana, bueno, quedó una ilusión más en que el Estado burgués puede ser otra cosa que un Estado burgués. En el pasado, esto mismo nosotros lo ejemplificábamos con otros dos casos. Chile de 1973, donde Pinochet había sido nombrado jefe del ejército por el propio Salvador Allende. Y habían puesto ministros en el gabinete. Allende hablaba de que había una vía pacífica al socialismo, que no era necesaria la revolución, y para evitar que la derecha levante, decía: che, pongamos militares en el gabinete. Y el Partido Comunista Chileno era el gran teórico de esto, de que había que meter militares en el gabinete. Bueno, en Chile había un proceso revolucionario muy importante. Los obreros tomaban la fábrica, nacionalizaban el cobre, se tomaban los campos, etc. Vean la película La Batalla de Chile, sobre todo la número 3, el documental de Patricio Guzmán, que es impresionante. Si no lo han visto, es espectacular. Les muestra Chile en revolución. Y que la burguesía se iba a quedar tranquila, ¿no? Con la CIA empezaron a organizar el golpe de Estado, con los marinos, con Pinochet. Los obreros se querían armar, decían: che, viene el golpe. Había simpatizantes del propio Allende en la marina, pero eran marinos rasos, que decían: che, estos están preparando el golpe, hacen la denuncia y los meten preso a ellos, en vez de destituir a los tipos. Entonces creían que conciliando con el poder armado burgués iban a evitar el golpe. Y no evitaron el golpe. Pinochet le da el golpe a Allende, el que había sido nombrado. Hasta último momento decían: Pinochet no va a participar de la intentona golpista. Era lo que se comentaba en la Casa de Gobierno, hasta horas antes de que lidere el golpe, en el cual Allende lo matan, se suicida, pero es lo mismo, termina resistiendo ahí en último momento frente a la toma del Palacio de la Moneda. Entonces siempre decíamos este ejemplo, ¿no? Pinochet se lo detenía si se desarrollaba el armamento de los trabajadores y evitaban, y a la burguesía la quebraban. No si decían: no, al revés, confirmo en Pinochet. Bueno, ¿Evo Morales podía parar el golpe? Bueno, podía, pero no movilizó sus bases diciendo: no, me va a defender el ejército. No, el ejército no. O millones en las calles o te daban el golpe de Estado. Y te dieron el golpe de Estado. El otro ejemplo que teníamos era Perón,
1955. Cuando va el general Lonardi a Córdoba en un micro de línea y con un revólver en el bolsillo a sublevar a la guarnición cordobesa y empiezan los datos, che, se levantó la guarnición de Córdoba, nadie daba 2 pesos por el golpe de Estado. Decía, no, está. Perón decía, tranquilo, de casa al trabajo, de trabajo a casa, el ejército se mantiene leal. Pasó un día, pasó 2, pasó 3, y el ejército se fue sublevando, chao, golpe de Estado, 18 años de proscripción. Y estoy hablando, digo, no para un líder socialista, un líder nacionalista burgués. Pero el aparato represivo del Estado termina siempre jugando para el aparato de las propias clases dominantes. Entonces, esto es muy importante porque es ya lo que pasó en Bolivia, nos vuelve a mostrar eso. Toda ilusión de que pueda haber un Estado a favor del pueblo es una ilusión. Si está en peligro la propiedad de la burguesía, o la burguesía quiere conquistar más de lo que tiene, y algo opina que es un escollo, la fuerza represiva del Estado juegan ahí. Juegan de ese lado. Y bueno, en Chile, ¿qué tenemos? Un ejemplo de algo que no es una revolución todavía, pero que es una gran rebelión popular, y que con el hecho de que las masas están en las calles, logran que se empiece a hablar de temas que antes no se hablaban. Que en Chile se discuta hoy una asamblea constituyente, cómo tiene que ser y todo, era impensable sin que haya millones en las calles. Ustedes ven acá, no es que la constitución argentina es más moderna que la chilena, es la nuestra de 1853, renovada en el 94, es decir, la chilena del 80, que había le hizo Pinochet, pero acá es de 1853. Y acá vos decís, hay que hacer una asamblea constituyente, y te da, no, trojo, salí. Les parece algo terrible, son tan conservadores como, ¿pero por qué son tan conservadores la Constitución? Porque preserva el orden dominante a muerte. Es una Constitución que les garantiza la propiedad de la tierra a 6.000 tipos que tienen la mitad de todas las tierras productivas en la Argentina, que les garantiza que los bancos hacen lo que se les canta. Es una Constitución burguesa hasta la médula, y por eso la burguesía la defiende con uñas y dientes. Porque consideran que todo lo que venga les va a restringir algo. Es tan favorable a la burguesía que dicen esto que no se toque nunca más, que no se mueva. Es tan presidencialista aparte, tan poco democrática, que dicen, ¿por qué? Ustedes saben que Juan Bautista Alberdi, que se lo considera el teórico, al menos en una parte importante de la Constitución, decía, ¿qué es el presidente? Un rey con corona. ¿Por qué? Por la enorme cantidad de tributos que tiene la figura presidencial. El indulto, el veto de las leyes, etc. Es más fácil que una ley salga por un decreto que siendo ley en el Parlamento. El presidente saca un decreto de necesidad y urgencia y vale salvo que las 2 cámaras lo bochen. O sea, necesita que una cámara no lo boche para que valga. O sea, que necesitas el apoyo de una cámara. Mandás una ley, no, lo tiene que aprobar diputados y el Senado. ¿Se entiende? Tan concentrado el poder, tan poderes de monarca tiene el rey, que le es más fácil, decretar o vetar una ley. Se votó bajo Macri la prohibición de los despidos por 2 años y Macri no le gustó, la vetó. Hizo el resto, bueno, los peronistas miraron y dijeron, bueno, no pasa nada. Se votó retrotraer las tarifas de los aumentos que habían tenido y ganó en el Parlamento. ¿Ganó? ¿Qué hizo Macri? La vetó. ¿Qué pasó? El veto de Macri. El veto de Macri. O sea, el presidente puede más que todos los representantes electos del pueblo. Por eso defienden esta Constitución y no quieren que se mueva. Y en Chile, la Constitución chilena de Pinochet se apoya en las leyes, decretos-leyes neoliberales que privatizaron la educación, la salud, las jubilaciones, entregaron la forestación, parte de los recursos naturales, flexibilizaron el trabajo. Un obrero, si tiene cargo sindical, no puede ser candidato político. No se puede, está prohibido. Si tenés cargo sindical, no podés ser diputado. Si sos empresario, sí. Sos obrero, ¿no? No se puede negociar un salario por rama. Te impone el salario fábrica a fábrica, lugar a lugar, fragmentada la clase obrera. Considera que la salud y la educación no son derechos. No son derechos, son mercancías que se pueden intercambiar. O sea, todo eso es lo que defiende la clase dominante chilena y opina, bueno, ahora como... El otro día veía a un miembro de la bancada de la derecha, o sea, la derecha tiene 3 partidos, Vamos Chile, el partido del presidente Renovación Nacional, que son pinochetistas supuestamente renovados, o sea, que dicen que votaron no a la constitución de Pinochet, los pinochetistas duros, que se llama la UDI,
y un grupo más liberal que se llama Evópolis. Bueno, el de la UDI decía, estamos perdidos, ya está. Si pierde que hay que hacer nueva constitución, nos queman todo Chile. Y si no, perdemos, dice, ya está, perdimos. Bueno, esa resignación del derechista, que van a tener que ceder algo, que van a tratar de ceder lo menos que pueda a la clase dominante, que es que las masas en la calle cambian la historia. Aunque todavía la cambiaron limitadamente, es decir, no la cambiaron en el sentido que en el siglo XX vimos que las masas organizadas la cambiaron para modificar el régimen social, es decir, para abolir la explotación capitalista. Para decir que así como en la historia se prohibió la esclavitud y la servidumbre, se prohíbe la explotación del capital. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Abolir la explotación del hombre por el hombre, la especie humana por la especie humana, de hombres y mujeres por hombres y mujeres. Eso es lo que buscamos nosotros, los comunistas. Abolir toda forma de explotación y opresión. Bueno, para lograr eso que tiene que haber una revolución social. Y una revolución social requiere no solo de millones dispuestos a cambiar el mundo, y la clase trabajadora tiene una fuerza enorme para hacer esto, porque concentra el poder de los principales recursos de la economía, sino que necesita una dirección política que le permita hacer triunfar. De hecho, en la historia hubo muchas más rebeliones y levantamientos revolucionarios que victorias, justamente porque lo más difícil es que se relacionen estas dos cuestiones, la acción revolucionaria de las masas y una dirección política que pueda vencer a la clase dominante, que resiste de todas formas. Es decir, ¿por qué nosotros somos un partido? Porque sabemos que cuando ocurra levantamiento revolucionario en nuestro país, si la clase obrera no tiene una dirección política, pierde. Pierde, la pasan por encima, la contienen, evita que se pueda hacer del poder la gran mayoría. ¿Qué queremos nosotros? Que la mayoría tenga el poder político. Y en el libro, ¿qué se muestra? Que ya la clase obrera, antes de la Revolución Rusa, había mostrado el embrión de lo que sería su poder político. ¿Qué estuvimos viendo? Que cada clase que domina establece una forma de dominación acorde a las características de esta clase. Es decir, los propietarios de esclavos, los esclavos no tenían nada, eran los que resolvían. En el feudalismo tenían ellos su expresión tenían el rey, el estado estamental. La burguesía que tiene la igualdad ante la ley, pero donde el poder económico es el que controla el poder político. Tiene el poder político a su servicio, el aparato de Estado. ¿Qué hemos visto en la historia? Que la clase obrera, cuando se rebeló, empezó a formar otro tipo de aparato de Estado. Un tipo de aparato de Estado diferente. Y que la idea de democracia capitalista no va más allá de permitirte el derecho al voto, cada 2 o 4 años para elegir una parte de los representantes del Estado. El Poder Judicial no se elige, el Senado son los representantes de las provincias, supuestamente, sí se elige el Poder Ejecutivo, el jefe del Poder Ejecutivo, pero no todos los que deciden a diario en el Poder Ejecutivo. Los ministros, que son los que resuelven, no son votados. Los ministros los son delegados, el gobernador, del presidente, etc. Y el Poder Judicial no se vota, se resuelve en un debate de camarilla. Bueno, ¿qué mostró la historia? Mostró que la clase obrera en su lucha va construyendo una forma distinta de Estado que expresa el poder de la mayoría y no de una minoría para oprimir a otra. Es decir, que la forma del Estado burgués, aún dando derechos políticos, es una forma adecuada a que los grandes propietarios mantengan a raya a la mayoría de explotados. El Estado que puede reemplazar esto es un Estado apto para que las grandes mayorías ejerzan su poder. El ejemplo en el libro es una gran experiencia que fue la Comuna de París. No la voy a desarrollar, después la van a ver en cada una de las charlas, pero sí las 4 características que deja la Comuna de París. En vez de policía y ejército profesionales, milicia popular, expresión del pueblo armado. En vez de concentración, división de poder ejecutivo, legislativo, judicial, los representantes electos de la comuna actuaban como poder ejecutivo en comisiones. Los miembros que votaba el pueblo pasaban a dividirse en comisiones de finanzas, de obras públicas, de lo que sea, de abastecimiento, etcétera, etcétera. Es decir, los mismos representantes electos. Ganaban como un obrero calificado, y ahí la consigna que popularizamos, que gane todo funcionario político como un docente, de la tradición de la Comuna de París, que reivindicamos los socialistas, no inventamos nada en ese terreno, y mostraba a la vez que podía ser revocable por los propios electores si no cumplía el mandato. Es decir, esos criterios fueron
los 4 elementos que distinguieron a la Comuna de París primero y que van a estar presentes en los consejos obreros de la primera gran revolución de la historia. Entonces, muy importante eso, muy importante. ¿Por qué? Termino con 2 cuestiones. En el libro ustedes van a ver que una de las grandes polémicas tiene que ver con la relación entre la extinción y la destrucción del Estado. Entre los marxistas y los anarquistas no hay una diferencia en dónde queremos llegar. Queremos llegar juntos a una sociedad sin explotación ni opresión. De hecho, los anarquistas llamaban comunismo anárquico. A eso nosotros lo llamamos comunismo, una sociedad donde nadie explota a nadie y donde los recursos de la sociedad entre todos alcanzan para que construyamos un tipo de civilización incluso superior a la actual. Donde no pasemos, como lo dice Marx poéticamente, del reino de la necesidad, que es ahora el reino de la libertad. Donde no seamos esclavos de las necesidades materiales, sino que las tengamos resueltas, que la aplicación de la ciencia y la técnica, no al servicio de la explotación de unos pocos, sino al servicio de la satisfacción de nuestras necesidades, nos permita dar un salto civilizatorio. Eso es a lo que aspiramos, eso es la sociedad comunista. No hay Estado, no hay clases, no hay dominación. Obvio, algunos problemas va a haber, pero no podemos saber cuáles son. También los problemas que surgirán. Pero no sería basado en la desigualdad, la desigualdad social. Sí tendríamos desigualdades individuales, pero no sociales. No sociales. Le daríamos a cada uno lo que necesita, ¿está bien? De cada cual su capacidad, como es ahora, te pagan según las horas que trabajaste, a lo que vos necesitas. Porque ese es un criterio todavía de reparto burgués de cada uno según su capacidad. Te doy 100 si trabajaste tantas horas. Porque los dos trabajamos la misma hora, pero yo necesito más que vos. Entonces, ¿por qué eso es un criterio de reparto socialista? No, el criterio de reparto socialista es de acuerdo a las necesidades, pero para eso tenés que tener donde la riqueza social creada no sea, no sea apropiada por unos pocos, sino que esté en función de satisfacer las necesidades del conjunto. Entonces, con los anarquistas opinamos eso. ¿Pero qué decían los anarquistas? Bueno, se hace la revolución y automáticamente ya está la sociedad, el comunismo anárquico. ¿Y qué decía Marx y qué decimos los marxistas? No, lamentablemente eso no es posible. Cuando derrocamos a la burguesía tenemos un proceso intermedio en el cual tenemos que ir construyendo las condiciones para el comunismo. A eso Marx lo llamaba dictadura del proletariado, democracia de los trabajadores, Estado obrero, como quieran. Es decir, hay un periodo de transición entre que le sacamos el poder a la burguesía y que logramos construir plenamente la sociedad comunista. Entre otras cuestiones, porque toda victoria revolucionaria que tengamos empieza en un Estado nacional y el sistema por el que nosotros luchamos puede terminar de construirse en el plano universal, en el plano global. ¿Por qué? Bueno, porque el capitalismo ya es un sistema universal. El capitalismo no es una suma de economías y estados nacionales, es un sistema mundial, global, interdependiente, con fuerzas productivas, o sea, creadores, instrumentos de producción que operan en escala global. Los grandes monopolios, ¿cómo operan? Mundialmente. Miren las grandes multinacionales. Hacen un tornillo en un país, otro en otro, lo amoldan en otro, lo diseñan en un tercero. A veces, algo que uno tiene puesto pasó por 23 países. Esto, qué sé yo, por cuántos países pasó para hacerse. ¿Quién diseñó el tornillo? El otro que lo puso, el vidrio, se puso así. Hasta cosas que parecen muy sencillas. Ustedes ven la provisión de elementos de un automóvil, por ejemplo. Es lo que está. Y tienen plantas, por ejemplo, la planta de Volkswagen acá en Argentina hace cajas de cambio para Shanghái en China, entre otros países. O se importa de otro lado. O sea, el carácter global de la economía capitalista es una herencia que nos deja el capitalismo. No es si nos gusta o no nos gusta. Las fuerzas productivas operan en escala global. Es así. Entonces, un sistema que pretenda superar a otro se basa de lo que ese sistema deja. Este sistema nos hereda esa dimensión universal, distinta de los sistemas precapitalistas. Entonces, superar al capitalismo, ir más allá de él, implica partir de esa globalidad. Pero no hay un Estado mundial. Hay Estados nacionales, entonces nos deja esa contradicción. Operamos con esa contradicción. Si hacemos una revolución, no podemos más que hacerla en un Estado nacional, pero con una finalidad, que ese sistema que empecemos a construir se expande y triunfa en todo el mundo. Es decir, tenemos nuestra definición es expansionista como la mire, ¿está bien? Pero no porque vamos a ir con un ejército avanzando
sino porque aspiramos a que triunfen los explotados de cada país haciendo su propia revolución. Esa es nuestra idea, no es reemplazar a los explotados de otro país diciéndole, che, ahora tengo la bomba atómica, para que yo la tiro. No, ¿está bien? Es más, por eso nosotros los marxistas seguimos Estados Unidos así. Y todo lo que pasa con lupa. Porque al ser el país capitalista dominante, si triunfa, avanza a la izquierda en Estados Unidos, por favor, avanza, estamos todos mejor, ¿está bien? Supónganse que Estados Unidos triunfa una revolución social y dice, saco todas las bases del mundo, le regalo todas las multinacionales a los pueblos oprimidos, le pago un canon por todo lo que los exploté todos estos años. Eso haría una revolución socialista en Estados Unidos, ¿está bien? Es decir, el resto decimos, burguesía, chau, tomátela. En el resto de los países ya está. O sea, fíjense todo ese poder usado para sojuzgar a los pueblos al servicio de liberarlos. Sería fantástico. Y no es que estoy solo fantaseando. En Estados Unidos, Trump habla en contra del socialismo, porque hay una parte de los que van a votar al partido de la oposición que se identifican con un senador que se dice socialista, aunque está por reformas y se adapta al Partido Demócrata. Pero hay muchos jóvenes en Estados Unidos que dicen que prefieren el socialismo al capitalismo, por la desigualdad que ha creado el neoliberalismo. Y entonces Trump ya es el segundo discurso que abre en el Estado de la Unión, que es como la apertura de sesión en Estados Unidos, hablando contra el socialismo en Estados Unidos. Y eso porque hay choques sociales también en los Estados Unidos, y desigualdad. Hay desigualdad. Están en recuperación económica, pero los salarios son bajísimos y de hambre. Entonces el pueblo, hay una parte que lo odia, una parte que lo tolera, que lo banca, y otra parte que lo quiere sacar como sea. Y hay jóvenes crecientemente que empiezan a decir, che, el socialismo es mejor que el capitalismo. Y consignas, para ello ahora se discute si hay que levantar la salud gratuita, cuánto tiene que ser el salario mínimo, hay todo un montón de demandas que parecía que no se iban a discutir y hoy están en el centro del debate político estadounidense. Los críticos de Trump, obviamente, ¿no? Los críticos de Trump. El mismo Trump tiene que hacer demagogia, tiene que decir, yo beneficio a la clase obrera. Su discurso fue, bajo mi gobierno hubo una revolución blue collar, del obrero industrial. Porque él dice que haciendo proteccionismo crea trabajo y entonces ha beneficiado al obrero industrial. Se lo quiere pelear, no quiere que ese obrero industrial sea de izquierda. Lo quiere pelear Trump, también lo quiere disputar en los estados en donde se pelea. Pero entonces, como justamente no hay un automatismo entre sacarle el poder a la burguesía y construir el comunismo, hay una fase de transición. Entonces, este libro lo que está discutiendo es que los marxistas alemanes se habían adaptado, que tenían un peso bárbaro en el Parlamento, que tenían sindicatos, se habían adaptado tanto que en su propaganda decían, no somos como los anarquistas, el Estado no se puede abolir, se va a ir extinguiendo con las clases. Correcto. Pero ¿qué ocultaban? Que Marx no decía solo eso. Marx decía, para que el Estado se extinga, primero hay que destruir el Estado burgués y construir un Estado proletario. Y eso lo ocultaba. Entonces Lenin dice, pará, están diciendo la mitad de la verdad. Porque todos los socialdemócratas alemanes te dicen, el Estado no se extingue, no somos como los anarquistas. Pero todos se callan la boca y no dicen que para que el Estado se extingue no es el Estado burgués, sino previamente hay que destruir el Estado burgués y poner en pie un Estado proletario. Entonces, eso es lo que va a detallar y ustedes van a ver en todas las citas de Marx y Engels que están en el texto, cómo se demuestra que esa es la concepción de Marx. O sea que la liberación de la clase obrera no es usando el Estado burgués, sino previa destrucción del aparato burocrático y militar del Estado burgués. ¿Por qué digo el aparato burocrático militar? Porque inevitablemente toda revolución victoriosa usa aspectos heredados de la sociedad capitalista, incluyendo parte del aparato de Estado. Por ejemplo, supongamos que triunfa una revolución social en Argentina, tenemos el sistema de salud. Nosotros nos decimos, cuando decimos que destruir el Estado burgués, nos decimos que hay que quemar los hospitales, ¿está bien? Y las escuelas, etc. O el sistema bancario estatal. Decimos, eso lo vamos a usar al servicio del proletariado, lo cambiaremos, haremos un sistema de salud distinto. Acá está el compañero Porto que sabe cómo empezar por la salud primaria, como tantas veces me ha enseñado, con los compañeros, que si se hace atención primaria, se evita que la gente llegue al hospital y que ahí se ahorran recursos, y que la medicina burguesa no es así porque lucran justamente que uno se enferme. Entonces, si uno evita enfermarse, no es rentable para el capital. Entonces, por eso todo el sistema sanitario burgués es para curarte una vez que te enfermes, pero no organizan los recursos para evitar que vos te enfermes. ¿Se entiende? Entonces esa es la diferencia. Con mucho menos
se puede lograr mucho mejor rendimiento con otro criterio, la prevención. Bueno, eso nosotros lo haríamos. ¿Pero qué partimos? Partimos de que algo hace el aparato sanitario o el aparato educativo. ¿La educación sería la misma en un Estado socialista? No, sería distinta, pero partiríamos de lo que hay. Nos apropiaríamos de eso. Insisto, no decimos quemar los puentes, todo, o la cultura, los museos, o lo que sea que hay, o los cines. ¿Está bien? Supongamos que es parte de eso. O el aparato mediático. Lo reharíamos nuevamente, pero partiendo de lo existente. Lo que sí diríamos es que no tomaríamos el ejército como está. No haríamos lo mismo. En la Revolución Rusa lo que hizo fue un nuevo ejército rojo. Pero incluso en ese caso usaron a los oficiales zaristas para defenderse en la guerra civil. No tenían oficiales, no sabía gente que sabía cómo combatir una batalla y le dijeron, mirá, serví a la patria contra los extranjeros y si no, si te das vuelta, bueno, se pudre todo, ¿está bien? Te fusilamos, vos. Era sencillo, tenía un comisario político, ¿no? Y se armó un lío bárbaro, porque era toda una discusión, ¿cómo vamos a usar los oficiales zaristas? Y Trotsky decía, mirá, si no perdemos todas las batallas y tenemos que ganar la guerra civil. Y entonces lo tenían controlada. Pero era un ejército que no era que mandaba de la misma forma. Los soldados se les explicaba la batalla, se creaba otro moral, se daban los textos para leer y estudiar dónde iban a combatir y todo, y los obreros se elevaban después a jugar un papel dirigente en el papel de la defensa militar. Y todo se revolucionaba. Todo en las relaciones familiares, las viviendas, todo se iba modificando. En Rusia al principio era terrible porque si nosotros discutimos justamente contra el patriarcado, imagínense en Rusia que no había ni registro civil. Es decir, la iglesia ortodoxa y los sacerdotes ortodoxos, los popes, eran la autoridad de las relaciones civiles. No tenían registro civil ni para el matrimonio. Bueno, la Revolución Rusa dio el aborto en 1919-20, tan tempranamente como 1919-20. Y Estados Unidos 1973. Francia, 1973-74. Calculen ustedes la diferencia entre lo que es una revolución emancipadora y los pequeños cambios que puede dar la burguesía. 50 y pico de años después, cosas que se callaron, los que en el debate del aborto, todos los diputados burgueses y senadores que decían en este país, y no nombraban la Revolución de Octubre porque fue en 1919 cuando se otorgó el derecho al aborto, libre, legal, gratuito y en el hospital. Y nosotros un siglo después todavía se está peleando. O sea, fíjense, la revolución pasaba de una opresión pero mucho brutal que la que sufre la mujer hoy en Argentina, infinitamente más brutal que era en la Rusia zarista, que era una opresión monumental al derecho al aborto, legal, seguro y gratuito. Es decir, era un nuevo universo civilizatorio que abría la revolución. Bueno, después se burocratizó y se volvió mucho atrás de lo que se había conquistado. Pero la revolución fue dando todo esto. Entonces, el nuevo tipo de Estado, es decir, el libro trabaja, para ese momento dice, ¿cómo va a ser ese nuevo tipo de Estado? Dice, es un nuevo tipo de Estado acorde a que la mayoría dirija los asuntos económicos y políticos. Eso es una democracia de los trabajadores. Y yo en el prólogo digo, si eso en un país devastado, con la mayoría de la población analfabeta, sin electricidad, con bajísimo nivel cultural, etcétera, etcétera, implicaba que los campesinos tomen la dirección de lo que se hace en el campo, los obreros en la fábrica y discutan colectivamente qué se hace en el país. Bueno, en esta sociedad donde el nivel cultural es infinitamente más alto y donde tenemos medios y recursos tecnológicos enormes en función de los que disponían hace 100 años, es decir, la información para poder dirigir los asuntos del Estado y las maneras de decidirlo son infinitas. Piensen en todos los medios de comunicación, la gran revolución comunicacional que ha existido, como desde la información que te llega al celular, que maneja hoy toda la población, sobre opciones para decidir qué hacer con el Estado, qué sencillo que sería. Los métodos de contabilidad y control, dice Lenin, contabilidad y control. Cómo cada persona puede intervenir en los asuntos del Estado. Por ejemplo, si ahora, supónganse que nos deja la burguesía un país endeudado, ¿qué haríamos con la deuda externa nosotros? Bueno, no la pagamos, ya sé. Pero que, en primer lugar, toda la población tendría toda la información, sabría, intervendría y decidiría qué se hace. Acá hicieron un acuerdo con el FMI, que no lo habían difundido en la campaña electoral y ni siquiera lo batieron en el Congreso. Y el 80% de la población estaba en contra. Entonces, nosotros decimos una democracia de los trabajadores, que es donde el pueblo trabajador elige representantes
y resuelve y discute todo qué se hace. Incluso puede ser más todavía, porque sería fácil imaginar 2, 3, 4, 5, 10 variantes de plan económico debatido por 1 o 2 meses por toda la población. Y en la escuela, en el lugar de trabajo, en la universidad, en el barrio, etc. Se debate, che, el plan 1, el plan 2, el plan 3, si hacemos esto, tenemos que cobrar menos, pero invertimos más en obra de infraestructura. No, mirá, menos consumo, más esto, no, consumamos más ahora. Bueno, sería parte del debate. Y votaríamos mayoría, minoría, mayoría parciales, etc. Pero sería no una cosa de especialistas, sino sería la intervención del pueblo directamente en la decisión de su propio destino. Es una democracia proletaria. Yo entonces en el prólogo digo, si el pueblo verdaderamente intervendría en el debate, nunca votaría las irracionalidades del capitalismo. No votaría que Insaurralde gana 645.000 pesos de intendente y el municipal 20.000. 645.000 pesos se lleva todos los meses Martincito. 145.000. ¿Está bien? Y digo, y eso es un vuelto para lo que gana la burguesía. Ese es un gerente, no es el dueño. Los funcionarios políticos de la burguesía son los gerentes, no son los dueños. Los dueños ganan 100, 200 veces más. Eso es lo que gana el gerente. Pero el gerente es gerente, ¿está bien? Pero, ¿qué racionalidad tiene? O que se hagan torres en Puerto Madero donde no vive nadie y la gente se tenga que hacinar en barrios precarios que no tienen luz, que las casas son cajones de manzana con ventanas que son bolsas de residuos. ¿Qué racionalidad hay? Tenés 3,5 millones de familias que no tienen una vivienda mínimamente digna y 2 millones de viviendas vacías. Explíquenme la racionalidad de eso. Es un sistema delirante. No diríamos, no me importa si contamino el medio ambiente, como dice la burguesía. Discutiríamos, pará, tiene que ser una utilización racional. ¿Vieron ahora lo que pasó enseguida en Mendoza? Toda la burguesía, todo el peronismo y el radicalismo votando, pongámosle cianuro al agua que no pasa nada. Pongámosle cianuro al agua que no pasa nada. Bueno, los mendocinos se rebelaron y la misma legislatura a la semana dijo, no le vamos a poner cianuro al agua todavía. No podemos convencer a la población de que el agua con cianuro, dale que va. Todavía. Dale que va. Y lo hicieron, llegaron un montón de gente así con el cianuro no pasa nada, todo eso, bla, bla, bla. Sí, pero la Unión Europea votó 400 y pico a 7, creo que fue la votación, es una votación abrumadora que no pueden usar cianuro en la minería. Y claro, ellos, ¿por qué no? Porque es bárbaro el cianuro, ellos no lo usan y nos dicen que lo usemos nosotros. Pará, somos giles, pero hasta ahí. No es para tanto. Entonces digo, la gente no vota irracionalidades. Pues vos no votaría que se tira la comida antes que coman los pibes de Winchi que necesitan alimento y agua potable. Es evidente, es un sistema irracional. Las crisis, la pobreza, la miseria, no es porque faltan recursos, son porque están concentrados en muy poca gente. Esa es la clave del capitalismo. A diferencia de las sociedades anteriores, donde la miseria era porque faltaban recursos. Una crisis, una hambruna en la Edad Media era porque no llegaba el alimento, porque las cosechas, había una plaga o había una guerra que impedía que llegue la comida. Acá hay comida y no llega quien necesita la comida. Acá hay viviendas y están vacías y la gente se muere en la calle. Esa es la irracionalidad del sistema. Entonces, donde el pueblo interviene en el debate, te dice, para eso es una locura. Cualquiera que analiza racionalmente el capitalismo dice, esto es delirante. Fuera de la lógica de la acumulación de capital, es todo delirante. Y sin embargo es lo que se naturaliza. ¿Entiendes? Entonces, por eso la democracia capitalista tiene que ser una democracia que saque al pueblo de las decisiones, que lo limite. Los representantes votados por el pueblo incluso solo votan leyes, no deciden, no ejecutan lo que se hace. De ahí que Lenin decía que es el parlamento burgués un ámbito de charlatanería. ¿Está bien? Ahora, en esa charlatanería no es lo mismo si los socialistas hablamos que si no hablamos. Alguno te escucha, dice. ¿Está bien? Está. Hoy escuchaba que en el pase que hacen en la radio con vos, 7K, 6 Tenenbaum, los periodistas de lo que llaman Corea del Centro, dice 7K, dice, el taxista que me traía, que me llevaba al canal, porque el tipo está también en Telefe, dice, me llevaba al canal y me decía, del caño tienes razón. Dice, es una estafa la deuda, ¿por qué la tengo que pagar yo? Y yo le decía, bueno, pero el tipo me decía, me volvía siempre al mismo lugar. Dice el tipo, el taxista, dice, y yo no lo podía convencer. Me decía, si yo no la tomé la deuda, ¿por qué la tengo que pagar yo la deuda? Me hizo acordar, hay el libro de John Reed,
los 10 días que conmovieron al mundo, y la película Reds, con Warren Beatty, no sé si la vieron, hace muchos años, que narra la vida de John Reed, el gran periodista y revolucionario comunista norteamericano que se va a Rusia, cuenta en uno de esos viajes que había un soldado campesino ahí parado y que venía un menchevique y le decía, no, hay que seguir la guerra por esto, y el tipo le decía, los bolcheviques dicen que no hay que seguir muriendo por la burguesía, y el tipo le decía, no, pero Marx decía que la guerra y que el socialismo todavía en Rusia no es, los bolcheviques dicen que no hay que seguir muriendo por la guerra. Es una idea que le entra a las masas populares. Y este taxista entendió lo clave del discurso de Nico. El taxista entendió por qué tengo yo que pagar la estafa de la burguesía. Entonces, si esa convicción se generalizase, bueno, hay un crecimiento importante de las ideas de izquierda. Pero es una forma pedagógica, por eso usamos el Parlamento burgués, aunque no confiamos en el Parlamento burgués. Porque ese taxista, si no hubiese escuchado el discurso de Nicolás del Caño en el Parlamento, no tendría esa conclusión. Le quedaría, no hay otra que ceder nos vamos del mundo. ¿Vieron? Eso lo decían los macristas y ahora lo decían los kirchneristas. ¿Por qué hay que pagar la deuda? Y si no, nos vamos del mundo. Repiten, porque todo el que quiere pagar la deuda llega a lo mismo. Macri le robaba 100.000 millones a los jubilados y estaba bien protestar. Y ahora se lo roba Alberto Fernández y es la solidaridad de abajo. Pero son exactamente 100.000 millones que le sacó Macri y 100.000 millones le va a poner a Alberto, a los jubilados, lo mismo. Pero uno... Y los macristas defendían. Y la ley se llama de solidaridad. Lo justo es ley de robo a los jubilados. Ley de robo a los jubilados. Para ser preciso, ley de robo a los jubilados que no ganan la mínima. Les acepto a los kirchneristas hasta ahí. Para los que ganan la mínima, cobran un poquito más. Pero el que gana 20.000 lo consideran un privilegiado que hay que sacarle. ¿Por qué? Bueno, eso también, las encuestas dicen que lo que más la gente repudia de lo que hizo en 2 meses Alberto Fernández fue sacar la movilidad jubilatoria, cambiarles el aumento que le tocaba a los jubilados. Dice que es la medida más impopular que tomó desde el Estado. Bueno, entonces, digo, ahora, nosotros no nos confundimos lo que es una tribuna, una amplificación de nuestras ideas con el lugar material de realización de nuestras ideas. Es decir, ¿por qué nuestras ideas todavía no se llevan a nada? Bueno, porque no hay millones movilizados y la clase obrera mostrando su fuerza. Cuando la clase obrera muestra su fuerza, nuestras ideas que ellos dicen que no se pueden hacer, se pueden hacer. Y eso falta mucho o poco, y no sabemos, depende. Lo que puede hacer movilizarse en gran escala las masas no se sabe. En Chile nadie esperaba que se movilicen. Y un aumentito de 30 centavos y los pibes del secundario que no les tocaba el aumento, pero que tenían conciencia social y dijeron no, empezaron a decir abrir los molinetes del subte, lo que se llaman ellos la evasión. Por eso vieron que cuando hablan los chilenos dicen empezamos con la evasión y uno dice que se fugaron toda la cárcel. No, la evasión era pasar gratis el subte y se decían eso y como los reprimieron la gente dijo no me toca más un secundario y a partir de ahí cuestionaron todo y basta y basta y basta y basta y todos los agravios acumulados de año tras año tras año de ver como los adultos mayores se suicidaban por lo poco que ganaban para no ser carga de su familia o que tenían que ir a cartonear. El odio de la población fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y está dando una rebelión que todavía no la han podido parar. Es decir, por un hecho increíble de 30 centavitos que te subió el subte. Y desataron. Y a veces esas cosas son, la gota de agua que rebalsa el vaso. Entonces, ¿cuándo rebalsa el vaso argentino? No sabemos. ¿Está bien? Por ahora la gente ha decidido un tiempito darle, bueno, veremos a la expectativa, pero hasta que se le corte. Y del otro lado está el FMI, los buitres que dicen queremos lo nuestro. Entonces, hay ahí un tironeo que va a estar. Entonces, nosotros no sabemos cuánto es. Lo que sí sabemos es que queremos que nuestra militancia, simpatizantes, amigos, tengan claro algunas de las ideas por las que luchamos. Es decir, nosotros luchamos por ocupar este Estado y reformarlo, no porque no se puede hacer. En primer lugar, porque si no quebramos su aparato burocrático militar, si no hay millones en las calles que eviten la fuerza militar que ellos pueden desplegar, no podemos cambiar la sociedad. ¿Se entiende? No la podemos cambiar. Podemos lograr este poquito, pero sacarle el poder a la burguesía no podemos, aunque hipotéticamente tengamos una mayoría electoral. ¿No es? Nosotros no nos presentamos elecciones para sacar pocos votos, queremos sacar la más cantidad que tengamos. Pero que ganemos, sabemos que la burguesía nos da un golpe de Estado si no tenemos millones de obreros organizados en la fábrica, que el día que ellos salen con los tanques los rodean y cobran los milicos. Sabemos que es así. Que si no hacen como los mineros en Bolivia en 1952, que salieron con la dinamita de las minas, tomaron los cuarteles y desarmaron a todo el ejército boliviano.
Pero no tomaron el poder, se lo entregaron a un burgués y sonaron, ¿está bien? No tenían la convicción de que esa fuerza que habían mostrado podía expresarse en un poder propio. Entonces, para que eso sea, tenemos que tener una organización que defienda estas ideas, que en el momento que la masa está, le diga, che, no entregues el poder, muchacho, no, es nuestro, es de los trabajadores. Ya está, lo hemos conquistado en la lucha. Y no se lo tenemos que dar a nadie. Eso tenemos que estar fervientemente convencidos. Porque cuando está en el nivel de perder todo, la burguesía te larga lastre como sea. Editó el IPS hace muy poquito un libro sobre la Revolución Alemana, que vino enseguida después de la rusa. Los que tengan un poco de tiempo y lo leen, son muchas páginas, pero muy interesante. Y en Alemania pasó lo mismo con Rusia. Se perdió la guerra, estaban todos los obreros armados tomando el poder y no, los quebraron. Pusieron a los socialdemócratas más de izquierda que estaban en el poder a defender el Estado capitalista y no lo quebraron. Imagínense si hubiese triunfado la Revolución Alemana, no había Hitler, cambió todo el siglo XX. Alemania y Rusia juntos para desarrollar la revolución, ya viviríamos el comunismo hace rato. Y no, fue derrotada la Revolución Alemana. Hubiese sido imparable, ¿verdad? Digo, no estoy macaneando. Le digo, la potencialidad, miren la diferencia entre una cosa y otra. La nación más avanzada de Europa, unida con Rusia al servicio de la revolución, pero no la paraba nada. No sé, por lo menos era Europa contra Estados Unidos y Latinoamérica apoyando a Europa, no sé. Hubiese sido otro mundo. Y la pararon poniendo a los socialdemócratas que reventaron a los revolucionarios. Es muy, muy importante. Bueno, la Revolución Española después ya era una situación más difícil, que se acercaba a la guerra, pero también. Teórico caso. Pero también, muy parecido, muy parecido. Alemania apoyando. Claro. Alemania y Italia apoyando a Franco en contra de la República. Entonces, yo insisto, digo, este libro fue escrito hace muchos años, está bien, más de 100 años. Entonces uno dice, che, ¿no tenés algo más nuevo para leer? ¿Está bien? Pero este libro explica de una forma magistral, a su tiempo, ideas que, digo, ya, mejor que Lenin no lo vamos a escribir, entonces nosotros no vamos a hacer algo mejor, ya está. No somos apropiadores, truchos, apropiadores. Lenin lo explica magistralmente. Entonces, para ustedes acercarse a esta idea de la teoría marxista del Estado, es decir, basada en núcleo y sintetizo. Primero, no se trata de ocupar el Estado capitalista, sino de destruir su aparato burocrático militar y reemplazarlo por otro acorde a las necesidades del pueblo trabajador. Segundo, ese Estado no busca perpetuarse, sino construir el comunismo y autodisolverse, extinguirse a sí mismo. ¿Está bien? Idea, fuerza de este libro. Tercero, las formas políticas de ese Estado son aptas para el ejercicio del poder político de la mayoría y no para excluir a la mayoría del ejercicio del poder político. Esa es la base de este libro. Y le podríamos agregar, cuarta, que no está en el libro, las condiciones de hoy son infinitamente mejores para hacer eso que las que había hace un siglo. Podemos agregar eso nosotros, sí. Esa idea es infinitamente mejor. Bueno, yo paro acá para ver preguntas. Gracias.